Ok, Zaire, ya tomé acá nota que eres tú. Bien, buen día nuevamente. Hoy es nuestro último encuentro de formación. Se asignarán unas actividades las cuales deben presentar para culminar con éxito el curso. Venimos trabajando las funciones de contar. Se les dejó un taller en el cual ustedes, pues creo que todos coinciden que tuvieron mayor complejidad con el punto 3, es donde tenían que identificar cuántas personas fueron las que asistieron a esa convocatoria, donde se inscribieron 36, pero necesitamos saber si todos participaron o asistieron o cuántos fue definitivamente. Las funciones que se venían trabajando, que eran contar, contar puntos sí, contara, solitas no nos iban a dar esa respuesta. Sabemos que el resultado es 32. Entonces yo creo que ya todos lo analizaron y se dieron cuenta que ahí la función no nos va a funcionar. Entonces había la necesidad de una fórmula. Y entonces aquí ustedes se van a dar cuenta, los que ya, porque ya varios lo han realizado porque me lo han mostrado vía WhatsApp. Algunos dicen todavía no lo he culminado, ok, vamos a analizarlo. Pero sí creo que se han tomado el tiempo de analizarlo y darse cuenta que se necesita es una fórmula. También les decía desde el principio, no quiero que usen los asistentes porque los asistentes hacen que pues se hace todo de manera automática y entonces así ustedes como que no se familiarizan tanto con la sintaxis. Y habrá momentos como el de ese ejercicio donde ya el asistente no funciona, no sirve ahí porque él solo sirve para insertar una función, pero ya cuando son varias funciones no va a ser útil. Entonces, de una vez íbamos escribiendo las funciones para familiarizarnos con la sintaxis e irnos acostumbrando a estas situaciones más complejas. Bien, entonces voy a abrir un momentico el ejercicio. Perdón, primero voy a abrir la diapositiva porque considero importante que analicemos lo siguiente. Nosotros alcanzamos a hablar de la función contar, contar punto sí, pero nos quedó pendiente la función contar punto sí punto conjunto. Sin embargo, ya a ustedes les compartí el material y ya ustedes sabían cuál era la dinámica de estas diapositivas. Entonces, era venir acá, en el caso que se requiriera una contar punto sí punto conjunto, aquí van a encontrar la sintaxis y qué es cada uno de los parámetros. Bien. Entonces nos dice que la función contar punto sí punto conjunto es cuando se necesita contar y encontramos varias condiciones a validar, ¿sí? En teoría se dice que se pueden validar hasta 47 condiciones, cosa que muy difícil se puede llegar a hacer, pero eso dice la teoría. Yo en mi experiencia les puedo decir que si hay más de 5 condiciones, opten por otra función o por otro método para hallar esa respuesta, porque esto es bastante desgastante y si ya un problema tiene tantas condiciones es porque es un valor muy específico, entonces de pronto hasta un filtro básicamente va a ser más sencillo que ponernos a hacer todo este desgaste de escribir una función tan larga. Una función buscar B o algo así puede ser una tabla dinámica. Profesora, qué pena. Yo Sí, apliqué esa fórmula, pero me daba cero. Y la intenté, algo estaba haciendo mal yo, pero no sé, la intenté hacer, pues la apliqué, pero me daba siempre cero, 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 y no sé por qué. bueno, ya vamos a revisarlo y ya miramos a ver qué fue lo que te faltó. Bien, entonces tenemos que la función contar punto sí tiene la sintaxis donde nos dice que es igual contar punto sí punto conjunto y dentro del paréntesis vamos a encontrar varios parámetros que su cantidad va a depender de cuántas condiciones nos estén planteando. Entonces, lo primero es el rango 1, que es el conjunto de celdas donde se va a validar la primera condición. Luego se describe la primera condición. Recuerden que las condiciones para estas funciones se colocan entre comillas. Y seguido a eso, rango 2, que es donde se va a validar la segunda condición y la condición 2. Para usar esta función, por lo menos deben haber dos condiciones, ¿sí? Porque si se trata de una sola, pues ya sabemos que es con contar puntos, sí, nada más. Acá por lo menos deben haber dos condiciones para acudir a esta función. Y lo que les decía hace un momento, supuestamente la teoría nos dice que pueden haber hasta 47.
pero yo les recomiendo que lleguen hasta 5 y si son más, mejor usen otro método, herramienta, técnica para hacer ese ejercicio, porque ya esto sería muy desgastante. Bien, entonces, bueno, ya tenemos claro la sintaxis. Primero nos pide el rango de la primera condición, luego el rango 2 de la segunda condición y así sucesivamente de acuerdo a la cantidad de condiciones que tengamos. Ahora vámonos otra vez al ejercicio para analizar qué es lo que nos están pidiendo y cuántas condiciones es que tenemos. Entonces voy a detener acá y pasemos a Excel. Pregunta, con respecto a los otros ejercicios creo que estaba sencillo, ¿no? Era solo validar una condición, entonces eran funciones contar puntos, sí. Sí, acá tendría yo que validar los que son iguales a NP en el rango de matemáticas, o sea, en la columna B. Acá eran los que eran iguales a NA en la columna C, que es la estadística. Este es el que nos tiene ahí con duda. Y estos eran los NP para la columna D. ¿O hay alguna duda con respecto a eso, muchachos? Bueno, parece que no, que está claro. Entonces veamos esto. Antes de ir, como les digo, siempre hay que analizar los ejercicios, de interpretar cuáles son las entradas, salidas que nos están dando, qué es lo que nos están pidiendo, para poder entonces saber qué debo hacer, cuáles funciones emplear, cómo es la fórmula. Bien, recordemos que acá nos decía que esto es una convocatoria de una universidad donde se inscribieron, vamos a ver cuántos se inscribieron, voy a seleccionar desde el primero hasta el último aspirante inscrito y nos dice aquí el recuento que hay 36 personas inscritas o hay 36 códigos, ¿sí? Ahora, esa convocatoria consistió en 3 asignaturas, matemáticas, estadística y lógica, ¿bien? Pero hay 3 estados para cada una de esas asignaturas, donde NP corresponde a que no se presentó el aspirante. NA, que se presentó pero no aprobó la prueba de esa asignatura. Y AP, que se presentó y la aprobó. Bien, entonces miren que un aspirante, por ejemplo el primero, no se presentó a las 2 primeras asignaturas, pero sí a la de lógica y además la aprobó. Acá el segundo aspirante aprobó las 2 primeras, matemáticas y estadísticas, pero no aprobó lógica. Se presentó a todas, ¿no? Bien, la pregunta es, ¿cuántos aspirantes se presentaron al examen hayan aprobado o no? Ya sabemos que son 36. Ahora, ¿qué necesito hacer para saber esa respuesta? Son 36 en total que se inscribieron, pero no me están preguntando cuántos se inscribieron. Me están diciendo es cuántos se presentaron. ¿Cómo hago yo para saber cuántos se presentaron independientemente de esto que me están diciendo acá? Bueno, voy a adelantarme algo aquí. Miren, yo puedo aprovechar estos filtros y puedo decirle que me muestre solo los NP en matemáticas, también los NP en estadística y los NP en lógica. ¿Sí? Y entonces ya puedo ver que estos 4 señores no se presentaron a ninguna de las pruebas. ¿Sí? Se inscribieron, pero por allá no aparecieron. Entonces ya sabemos que son 36 que hubo inscritos, pero 4 no se presentaron. Entonces 36 menos 4 da 32. Sabemos la respuesta ya. Ahora, en una celda nos están pidiendo que a partir de una fórmula podamos calcular ese valor y que sea por medio de una fórmula para que a futuro, si estos valores cambian, sea dinámica y pueda actualizarse. ¿Bien? Al final estamos tratando eso. Este digamos que sería otro camino para dar respuesta, pero no más manual. ¿Ya? Voy a borrar los filtros y ahora sí vamos a hacer esto acá. ¿Cuál sería la función que me permite contar cuántos se inscribieron? Jefferson, ¿qué función usarías para saber cuántos se inscribieron? Ya sabemos que son 36, pero necesito por medio de la función saberlo. Jefferson.
Bien. Ingrid, tienes la mano levantada, dime. Ah, no, profesora, fue hace rato que la levanté, pero para contarlos todos, si no estoy mal, a contar la sencilla para saber cuántos se inscribieron. Ok, entonces vamos a comenzar por eso, porque recuerda que yo a ustedes les dije ahorita, ya sabemos que son 36, menos los 4 que ya identificamos cuáles fueron los que no se presentaron, entonces da 32, ¿cierto? Porque sabemos que el resultado es 32 porque yo se los he dicho siempre. Entonces vamos a saber cómo calcular primero esos 36. Entonces, igual, me estás diciendo que la función de contar, abrimos el paréntesis, él nos pide cuáles son el rango de celdas donde están los valores que él va a contar. Entonces le digo desde A14 hasta el último registro que va hasta 49. Bien, cerramos el paréntesis. Ahora, ya con eso sé y que me va a calcular los 36. 36 menos los 4, ¿cierto? Entonces viene el operador menos que nos va a permitir hacer la diferencia. Ahora, ¿cómo hago para saber cuáles son los 4? ¿Sí? Que no se presentaron. ¿Cómo haríamos ahí? ¿Me sirve la misma función contar? ¿Quién me quiere colaborar acá? David tiene la mano levantada. Contar sí conjunto. Ok, contar, punto sí, punto conjunto. ¿Bien? David, ¿y qué voy a validar? Tienes que meter dentro de paréntesis lo de la columna, pues yo seleccioné toda la columna B y entre comillas le puse que me buscara los de NP, punto y coma, todos los de la columna C, punto y coma, que me encontrara todo lo de los NP y punto y coma los de la columna D, que son los de lógica, entre comillas, que me considera los manes de P. Cierro paréntesis y él me hace un conteo de todo ese registro que ingresé ahí, pero cuando le dé enter me va a hacer en total una resta, lo de contar con contar punto sí, y me debería botar el resultado. 32. Gracias, David. Sí, entonces lo que nos está diciendo el compañero es, ahora como tenemos 3 asignaturas, se refiere a que son 3 condiciones, donde estamos mirando que cada asignatura esté en el estado NP, para poder hacer esa diferencia, encontrar esos 4 que ya ahorita analizamos con los filtros. Entonces, bueno, comencemos. La columna de matemáticas es la B y comienza en B14, igual que la anterior, y termina en B49. ¿Qué estamos buscando en esa columna? Estamos buscando que sean igual a NP. Ya sabemos que las condiciones se colocan entre comillas. ¿Bien? Ahora, la segunda condición es la de estadística y el segundo rango es la de estadística y está en la columna C. Entonces, de C14 hasta C49, punto y coma, y también que estén en estado NP. Si alguien tiene duda de por qué estamos diciendo que sean NP, por favor pregunte en este momento para aclararle. Y la última columna, que es la de lógica, y está en la columna D, va de D14 hasta D49, punto y coma, y también que se encuentre en el estado NP. Cerramos las comillas y hemos terminado y cerramos el paréntesis. Entonces, miren, para hacer la resta de 36 menos 4, todo el proceso que hicimos. ¿Pero por qué? Porque es que nosotros ya sabemos, porque aplicamos un filtro, tuvimos el tiempo de analizar, porque la tabla es pequeña y nos permite hacer eso. Pero en una tabla real donde hayan 1000, 10.000 registros, 5000, no sé, muchos registros, pues ustedes no van a poner a analizarlos, ¿no? Se van a tomar más tiempo. Para eso es que es la fórmula. Sino que acá, pues, en términos ya académicos, hicimos primero ese análisis con los filtros. Entonces, miren, ahí nos está dando que con contar vamos a saber los 36 y luego le restamos los 4 que nos va a dar que estén aquí en este estado, NP, NP, NP. Bien, voy a darle Enter y ahí tendría el 32. Ingrid, ¿qué estabas haciendo diferente que te daba 0?
No le apliqué la primera fórmula de contar. El restante lo estaba haciendo así, no me daba. Pero tenías que haberte dado hasta por lo menos el número 4 si estabas haciendo bien la de contar puntos y punto conjunto. Me daba era 0, profesores. No, y varias veces la hice así con NP, pero también le apliqué una resta y le aplicaba con la otra opción de los que pasaron, porque son los que aprobaron y no aprobaron. Entonces yo le hacía NP y NA. Estabas interpretando mal el ejercicio. Sí. Entonces, sí, porque si al menos hubieses usado solo la de contar puntos, sí, el resultado tendría que haberte dado 4. Si la hubieses implementado de la manera correcta. Yo creo que estabas generando. Lo que pasa es que si ella, compañeros, ¿por qué de pronto le daba 0? Si ella aquí le dice que es NP y acá le dice que es AP y el otro le dice, o sea, hace una variación, Excel no se va a equivocar y le dio 0, ¿por qué? Quiero que tengan presente que todas las condiciones que ustedes definen en esos paréntesis se vuelven obligatorias. Entonces él va y analiza y encuentra que ninguno cumple con la condición que ella está pidiendo. Cerremos el micrófono, porfa. Ninguno, si ella le dice, necesito que los de matemáticas estén en NP, pero los de estadísticas estén, por ejemplo, en AP y los de lógica en AP, por darle un ejemplo, puede ser que ninguno cumpla con esos 3 condiciones y entonces por eso le da 0. Y no quiere decir que ella haya planteado mal la fórmula, es que ninguno cumple con eso. Es decir, lo que ustedes coloquen dentro del paréntesis cuando hay varias condiciones son obligatorias. Todas se deben de cumplir a la vez, porque con una que no se cumpla ya va a dar 0. ¿Sí? Estos están basados en las condiciones I, que son las obligatorias. Cuando son opcionales, que son las O, pero para esta función no aplica. Esta trabaja con la función I. Ya es, bueno, ya eso cuando estén viendo por allá el nivel intermedio, se van a dar cuenta que son lo de las condiciones los que les sea ajeno este tema. No sé si hay alguna otra pregunta. Vamos a suponer que todo está claro entonces, porque no hay dudas. Bien, muchachos, entonces voy a cerrar acá. Venga, instructora, un aporte, qué pena. Dime, David. Su Marcelo pues, lo hizo de una forma, por ejemplo, de ponerle el número de celdas desde celda X hasta celda X. Pero mi pregunta es, ¿o no es mejor de pronto seleccionar todas las celdas de B hasta B, por ejemplo, por si de pronto hay que ingresar más datos o algo, no tener que recontar o ingresar el Sí, David, yo no recuerdo si fue con este grupo, ya habíamos hablado del tema. No fue con ustedes porque con lo que pasa es que tengo 2 grupos y todos van a la par. Entonces, sí se aclaró eso, de que puedes no colocar un rango de celdas específicos, o sea, desde la A14 hasta la A49, sino colocar de A hasta A. Eso es válido y sería lo ideal porque así, en el caso de que se comience a alimentar la tabla siga alimentándose, él va a contemplar los nuevos valores. Yo acá lo coloco así porque pues como es una tabla que no comienza específicamente en A1, sino en A14, y también pues para no de pronto confundirlos a ustedes allá. Pero eso sí es válido lo que nos dice el compañero. Colocarla desde A hasta A, vive en la A, 2 puntos A. En el caso de la B, B, 2 puntos B. Eso quiere decir que todo lo que esté en esa columna, él lo va a analizar. Y no pasa nada si, por ejemplo, ustedes ven que ella comienza en la A14 y arriba hay una leyenda, no pasa nada porque ninguna está cumpliendo con lo que le están pidiendo y es que sean valores iguales a NP, ¿sí? Igual la analiza basado en esa condición. Entonces, eso que nos está diciendo el compañero es cierto y sería lo ideal que lo trabajáramos así. Gracias, David. Ingrid, tienes la mano arriba, dime.
No, no señora, no la he levantado, ya la quito. Bueno, Instructora, yo hago el punto 3 así y el resultado me da 28 y no 32. algo estás haciendo diferente. Ah, yo lo cerré y no lo guardé. Algo estás haciendo diferente, de pronto cuando estás planteando el ejercicio. Recuerda que lo primero es igual contar desde A14 a 49, menos. Sí, yo lo escribí exactamente como usted lo puso ahí, me estaba guiando de la pantalla. Entonces, ¿será que de manera accidental hiciste algún cambio en la tabla base de datos? Inscríbase a uno de los programas de formación titulado de Steina. ¿Será que hubo algún cambio en la tabla base de datos? Ahí sí había borrado unos códigos. Ah, ok. Entonces la fórmula estaba bien, solo que tu tabla base de datos ya estaba diferente. Bien, muchachos, vamos a continuar acá. Con eso cerramos el tema de la función contar. Y ahora, algo que considero importante que no hemos tratado, ya les muestro, es el tema de las celdas fijas. Nosotros siempre hacíamos una fórmula y arrastrábamos y automáticamente calculaba las siguientes. Pero ¿qué pasa cuando necesitamos un valor estático? O sea, que haga referencia específicamente a esa celda y no crezca, no aumente. Tenemos este ejercicio para poner en práctica ese concepto. En modalidad tiempo. ¿Qué nos dice el ejercicio? Voy a bajarle aquí un poquito al zoom. Y vamos a hacer, dice, crea una fórmula en la celda C5 que calcule el dinero obtenido por los libros vendidos. Dinero obtenido por los libros. Bueno, aquí está, ok, tengo que calcular dinero obtenido por los libros vendidos. ¿Eso cómo se calcula? Para cada uno de los vendedores. Eso se calcula multiplicando libros vendidos por el valor del precio unitario. O sea, este valor, que es libros vendidos, por este valor que está acá. Según lo que nos está diciendo, es que todos los libros tienen el mismo valor. Todos valen 170. Pero entonces cambias la cantidad, ¿sí? Tenemos un precio unitario, tenemos una cantidad, o sea que necesitamos hacer ¿qué operación? El mismo ejercicio lo estaba planteando. Una multiplicación, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo. Igual este por este. Y damos enter. Ahí está la multiplicación de los dos valores. Arrastramos, como lo venimos haciendo de costumbre, y miren lo que está pasando. En vez de hallarnos los resultados, nos está dando primero un error que nos dice numeral valor. Recuerden lo que quiere decir este error. Significa que estoy haciendo una operación matemática con un texto. ¿Sí? ¿Por qué? Veamos. Dice que va a multiplicar B6, bien, ese es el valor que yo quiero multiplicar, por E4. ¿Pero quién es E4? Una celda que tiene un texto que dice sueldo bruto. O sea que efectivamente hay un error ahí. ¿Ya? Ahora, ¿por qué este me dio 0? Cuando veamos la lineacita es porque hay un 0. Está multiplicando a B7 por E5. E5 es una celda que está vacía, por ende la tomó como 0. Recuerden la ley matemáticas, todo número multiplicado por 0 nos va a dar 0. Y nosotros estamos multiplicando estos dos. Entonces, por eso nos dio 0. Y precisamente este también nos va a dar 0 por lo mismo. B8 por E6, y E6 está vacío, un 0. Y entonces será la misma razón por la que las demás nos dio 0, ¿cierto? ¿Qué está pasando? A ver, veamos acá. Laura Vanessa, ¿qué está pasando? ¿Cómo hacemos para solucionar eso ahí? ¿Cuál es el problema que se nos está presentando?
pequeñita muchacha. Laura Vanessa. ¿Me pueden confirmar, por favor, si ustedes están viendo la tabla? Sí, señora. Sí, sí, ya la veo. Bueno, Ludivia, ¿qué crees? ¿Por qué me está dando esos errores? ¿Cuál sería ahí la solución? ¿Qué analizas tú acá? Bueno, Valentina me está respondiendo acá al interno que se debe fijar el valor de los libros, ya que es el mismo. El valor de los libros está en la celda E3, ¿cierto? Ella nos está diciendo, fijemos ese valor. ¿Cómo lo haríamos, Valentina? ¿Me lo puedes escribir? Con F14. Con F14 no, con F4. Con F4, sí, sí, señora, me equivoqué. Dale, Valentina, gracias. Entonces, estamos viendo la necesidad de fijar los valores. Yo creo que para todos es claro. O sea, la idea es que siempre sea, miren, ¿de acuerdo a lo que nos está diciendo la compañera? Voy a borrar todo para volverlo a hacer desde cero acá. Entonces, el ejercicio nos dice que es la multiplicación del libro o de la cantidad que se vendió por esta celda, que es la que tiene el precio. Pero ya vemos que esta, por lo que hicimos ahorita, es necesario que sea una celda fija, que siempre haga referencia a la celda E3 y de ahí no se salga. ¿Cómo hago para fijar una celda? Una forma es como nos la está diciendo Valentina, y es que presionemos la tecla F4, no es la F y la 4 no, la tecla F4 es en la parte superior de nuestro teclado, está F1, F2, F3, bueno, nosotros vamos a marcar F4. Con presionarlo una sola vez, miren cómo automáticamente va cambiando la forma de la referencia, ¿sí? Colocándole un signo pesos antes de la letra y un signo pesos antes del número. Tengan presente que si lo vuelven a presionar, se va a cambiar la referencia y entonces ahora nos muestra una referencia mixta, donde está fijo. O sea, el signo pesos significa lo que va a fijar. Y como ustedes saben que la referencia a una celda está compuesta de una columna, que es la letra, y un número, que es la fila. Entonces, si el signo pesos está antes del número, quiere decir que lo que está fijo es la fila. Y si está antes de la letra, lo que está fija es la columna. ¿Sí? Miren, como acá. Esas son las mixtas. Nosotros necesitamos que sea fija, entonces, hasta que tenga el signo pesos antes de la letra y antes del número. Generalmente, cuando la presionamos por primera vez, nos da esa forma. Profesora, una pregunta. Lo que pasa es que aquí la tecla F4 de mi portátil tiene un micrófono. Cuando yo le doy F4, o sea, no me sale la opción que yo quiero, sino que me quita el volumen, Sí. Ok, entonces, por favor, prueba presionando una que se llama FN, que está generalmente ahí antes de la que le decimos ¿F qué, perdón? FN y sin soltar la F4. FN, pero no Abajo, acá de control, por ahí. ya. FN sin soltar F. Sí, ya. Ahora sí me sale, profesor. Bueno, gracias. eso dependiendo del fabricante. Cuando pase algo así como el de la compañera, es que el modelo de su equipo, de su computador o la marca de su computador lo maneja a partir de FN. En mi caso, simplemente presiono F4. Pero ¿qué es lo que ustedes deben tener claro? Que cuando necesitamos fijar una celda, debe tener ese signo pesos antes de la letra y el signo pesos antes del número. Si definitivamente ustedes no recuerdan cuál es la tecla o su computador no se los permite por alguna razón, lo pueden escribir. Miren, yo en este momento lo voy a escribir manual. Signo pesos, que es el signo que está en la tecla 4, lo saco con Shift, coloco la celda, comienza con la letra E,
signo pesos nuevamente, y está en la fila 3, entonces escribo el 3. O sea, mira, ahí lo he escrito. O sea, se puede escribir o se puede seleccionar y presionar F4. Pero aquí lo importante es que tenga esa forma. Bien, le doy Enter, efectivamente nos va a dar 17,000, eso ya lo sabíamos, el conflicto lo estábamos presentando, era cuando arrastremos. Y entonces miren cómo ahora sí me está dando unos valores, confirmemos si está dando los valores correctos. Por ejemplo, 200 por 170, entonces, miren, B6, que son los 200 por E3, o sea, se mantiene en E3. La siguiente, B7 por E3, se sigue manteniendo en E3 y así sucesivamente, que era lo que estábamos buscando. Bien, preguntas ahí. Bueno, ese color está como feito. Voy a colocarle un color a esto con un propósito, ya les digo cómo. Sé que está más suave. Profe, una pregunta. Dime, Liliana. Profe, que no alcancé a entender cómo fijó usted el precio unitario. No te entendí, Liliana, es que tienes mucho ruido. Profe, es que no alcancé a entender cómo fijó usted el precio unitario. Ah, ya. Liliana, mira, para fijarlo, cuando estoy escribiendo, voy a borrarlo nuevamente. Cuando estoy escribiendo, voy a ampliarlo acá un momentico para que esté más cerca y lo pueda hacer. Espérate que me bloqueé. Listo. Entonces, es la multiplicación de los dos valores, ¿cierto? De la celda B5 por la celda E3. Entonces, igual B5. Ahorita miramos cómo saber si B5 es la que fija o la otra. Ya les voy a mirar, por eso fue que le coloqué el color. Ahora, por esta celda. Entonces, al momento de seleccionar esa celda, Liliana, inmediatamente presionas la tecla F4, si es tu caso, o F acompañada de FN, F4, según como esté para tu equipo. Pero la celda que va a ser fija, que en este caso es la E3, debe tener esta forma que estás viendo acá. Un signo pesos antes de la letra y un signo pesos antes del número. ¿Es claro, Liliana? Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, y entonces, y arrastramos y ya con eso tenemos la seguridad de que la multiplicación se está haciendo por la celda E3. ¿Bien? Ahora, nos surge una inquietud, ¿cómo saber? Porque la idea no es que ustedes hagan algo así y después corregir, como lo hicimos al principio, que el primero lo hice normalito, arrastré y entonces como me apareció un error que decía numeral valor y unas rayitas, entonces ahí fue que dudé. Pero ¿qué tal si me hubiesen salido valores? Pues me hubiese quedado confiada de que sí estaba funcionando y no, estaban dando de todas maneras. Así me pueden dar valores, pero pueden ser valores errados. ¿Cómo tengo la seguridad entonces para saber cuándo necesito una celda fija? Por lo siguiente, muchachos. Miren, yo a propósito le he puesto un color acá rosado a estas celdas. Y es que si ustedes se dan cuenta, estas son las celdas de la tabla de datos, o sea, donde se van a hacer los cálculos o la tabla de cálculos, ¿sí? Están dentro de ese mismo grupo. Todas las que estén dentro de este mismo grupo van a ser celdas relativas, o sea, como las de B, que son celdas que crecen automáticamente. Fíjense que aquí esta es la B5 y en la siguiente esta es la B6. ¿Sí? Celdas relativas, celdas que crecen. Excel por defecto trabaja con ellas. Cuando ustedes hacen el arrastre, ellas van incrementando. Miren que ya esta es la B7. ¿Sí? Entonces, cuando todas pertenecen a la misma tabla de cálculo, todas van a ser relativas. Diferente es que aunque estén aquí pegaditas, estas dos señoritas acá, vamos a colocarle otro color, las que coloqué de color verde, están fuera de esa tabla de cálculo. Entonces, siempre que ustedes tengan un diseño más o menos como este, donde ustedes ven que hay tablas externas a esa tabla de cálculo, entonces vayan pensando que al momento de utilizar esas celdas externas van a ser celdas fijas, o sea que deben llevar ese signo pesos antes de la letra y ese signo pesos antes del número. ¿Es claro? Profe, me repite, por favor.
Orlando, mira, yo le coloqué en color rosa todo lo que está, lo que son los valores que están dentro de ese mismo grupo, ¿sí? Porque, ¿cómo te vas a fijar tú? Comienzan en la fila 5 y terminan en la fila 13, ¿ves? Todos están ahí continuos. Pero externo a ellos encontramos estas celdas que están de color verde. Entonces, los que estén dentro del mismo grupo, si en algún momento tú tienes que hacer referencia a celdas que están dentro del mismo grupo, esas celdas son normales, o sea, no hay que colocarle ningún signo de pesos. Necesitas más bien que crezcan. Pero cuando necesites las que están fuera de esa tabla, de esta de color rosado, como estas de color verde que están acá, entonces esas celdas sí van a ser fijas. Es lo más probable, ¿sí? Entonces, para no de pronto hacerlo con error y después tener que corregirlo, no, sino que apenas veamos el diseño de la tabla, de una vez vayamos sabiendo, ya, las que están por fuera de lo que va a ser esa tabla donde se van a hacer los cálculos, van a ser celdas fijas. Las que quedan dentro de la tabla de datos o de cálculo van a ser celdas normales que necesita que crezcan. Porque mire, repito, mira cómo en la fórmula las que están en B sí necesitamos que crezca. Aquí, por ejemplo, necesito que sea 100 por 170, pero en la siguiente necesito que sea 200 por 170, luego 50 por 170 y así sucesivamente, ¿sí? Y así lo está haciendo la fórmula. Mira que ya está en B6, ya la siguiente es B7, la otra es B8, y así cada una, ¿sí? Están creciendo las de B. Pero la que es la del precio, como está fuera de esta zona rosa, que es esta de color verde acá, es una celda fija, porque siempre queremos que haga referencia a esa. ¿Sí? Está fuera de la tabla de datos. ¿Queda claro, Orlando? Sí, señora, gracias. Ok, entonces, de ahora en adelante, cuando necesiten celdas fijas, ya saben F4 o darle esa forma, porque también ya nos dimos cuenta que se puede escribir. Muchachos, son las 10:43. 10 minuticos para que ustedes terminen la tabla. En la parte inferior les está mostrando cuáles son, cómo se deben calcular cada una, ¿no? Entonces, por favor, termínenla. Calculen las otras 4 columnas. Se las voy a dejar así para que ustedes vayan leyendo acá y vayan desarrollando allá en su tablita de Excel. Voy a poner un poquito de zoom para que la puedan ver más cerca. Si tienen dudas, abren micrófono y me hablan. Estoy por acá.
Señor, qué perrita más bonita. Ya. Profesora, una pregunta. Dime. Cuando yo voy a calcular el impuesto, yo aplico 2.5%, el sistema me corrige por 25%, no importa. No te escuché bien. Se Cuando entrecortaba. voy a aplicar la fórmula para calcular el impuesto, yo aplico la fórmula, pero el sistema me dice que, o sea, me corrige. Ese 2.5 me coloca es 25. No, recuerda que no se puede colocar puntos porque los decimales son continuos. Ah, bueno, señor.
¿Cómo van? Valentina dice que listo. Liz, ¿me puedes por favor indicar cómo queda la fórmula para hallar la comisión? Diana, dime. Diana levantó la mano. Queda C5 por 12%. Ok, Diana. La siguiente, la del sueldo bruto. Sueldo bruto. Queda D5 más B, B3, B3, ¿cómo es? Fijo. El cuadro. ¿Sí? Bien. Ok. ¿Y el impuesto, Diana? Señora, El impuesto. el impuesto queda igual es 5 por el 2,5%. ¿Y el sueldo? El sueldo. Ay, el sueldo. Ya va. El sueldo es 5 menos F5. Porque como es un impuesto hay que restarlo. Y este sería entonces el valor que se le va a pagar a cada vendedor. Listo, bien, gracias, Diana. ¿Alguno tiene dudas? Todo claro, profe. Bueno, muchachos, este es un curso a nivel básico. Trabajamos fórmulas, funciones, vimos la función de contar. Con eso, ¿cuál era el propósito? Que ustedes identifiquen de que hay una sintaxis, que esa sintaxis se debe respetar, que el nombre de la función se debe escribir de la manera correcta, tal cual aparece en Excel, porque no hacerlo, pues nos puede salir un error que se llama numeral nombre. Cuando vean ese error numeral nombre, es que escribimos mal el nombre de la función. Numeral valor, estamos haciendo operaciones matemáticas con celdas que contienen texto. Hay un error, pues yo no le digo que es error, que aparecen varios numerales, significa que la columna está muy reducida, hay que ampliarle su ancho. A ver, ¿cuál otro error? Dit 0 significa que estamos haciendo una división sobre 0. Y ahorita no recuerdo otro tipo de error. Y bien, y con esto cerraríamos entonces. Estaba pendiente lo de las celdas fijas, considero bastante importante. Tengan presente lo que les decía. Los que están dentro del conjunto o grupo donde se van a hacer los cálculos siguen siendo celdas relativas o celdas que crecen en la medida que se va haciendo el arrastre, ¿sí?
pero las que están externas a ese grupo, como estas que están de color verde, van a ser las celdas que son fijas en el momento que se necesiten. En el momento que requiera ese valor, esa celda debe fijarse. Ahora, para continuar ya con nuestro último tema pendiente, es el de gráficos. Yo les envié a ustedes, les envié un archivo Excel que creo que dice ejercicios, ya les digo cómo dice. Sí, dice ejercicios, y un PDF que dice gráficos taller. Entonces, no debí haberles enviado el Excel, pero bueno, ya se los envié. Será para mí. Vamos a detener esto acá. Me dicen que ya no hay preguntas con respecto a eso. ¿Para qué nos sirven los gráficos? Es una manera estadística de graficar, valga la redundancia, los datos, muy útiles para la presentación de informes, sobre todo cuando se aplica una encuesta, entonces para mostrar la variación de los datos entre las diferentes opciones que podemos tener en esa encuesta, ¿sí? Básicamente para eso sirven los gráficos. Los gráficos más comunes son las barras, las circunferencias o tortas, le decimos a veces, y las líneas. Hay otros tipos de gráficos, pero pues esas son como las más comunes, las más empleadas. Ahora, ¿cuándo utilizar uno o el otro? Entre barras y circunferencias, básicamente ambas nos sirven para representación de datos, pero pues se opta por utilizar las circunferencias cuando queremos representar porcentajes. Y utilizamos las barras cuando queremos ver la variación entre diferentes ejes o diferentes datos de ese mismo problema que se está planteando, ¿sí? Las circunferencias para representar el porcentaje de la variación de esos datos y las barras para mostrar como el crecimiento entre una o la igualdad o desigualdad entre esos valores. Y ya las líneas son para mostrar tendencias. ¿Ya? No quiere decir que muy pocas veces vemos las líneas, pero cuando queremos ver cómo tiende un valor entre uno y otro, entonces se utilizan esas líneas para las tendencias. Veamos aquí el PDF que yo les compartí. Antes quiero que veamos algo aquí que yo consulté en internet para que nos quede un poco más claro lo de las diferencias o cuándo usar uno o el otro. Una pestaña. Bien, miren. Hice aquí la consulta en esta página de internet donde nos dice las diferencias entre las barras gráficas y las circulares. Dicen, existen grandes diferencias entre las barras gráficas y las circulares, a pesar de que éstas poseen una misma función, mostrar los datos que presentan en un análisis o estudio. Las barras gráficas se encuentran representadas por X, que son X y Y. ¿Sí? Nos va a mostrar tanto en su altura como su ancho. Mientras que las gráficas circulares son una circunferencia que no presenta ejes. A su vez, otra característica diferente es que cada una se puede distinguir por utilizar diferentes figuras geométricas. Las barras gráficas utilizan rectángulos y las circulares círculos. Además, una se utiliza para comparar los datos y la otra para saber el porcentaje. ¿Sí ven? Esta para comparar los datos, que son las barras, y las circunferencias para conocer el porcentaje. Sin embargo, Excel ha ido evolucionando o actualizando sus herramientas y encontramos que las barras también nos permiten mostrar el porcentaje si así lo deseamos, pero es más fácil de interpretar en una circunferencia que en estas barritas, porque como en las barras se presentan varios datos a la vez, pues esos numeritos se pueden cruzar entre sí y va a ser difícil la interpretación. Básicamente, los gráficos se utilizan para interpretar los datos y la idea es que sean
de fácil interpretación, ¿sí? Si se vuelven muy complejos para las personas que están observando ese gráfico, pues no va a tener mucho sentido. Exactitud de los resultados. Una diferencia entre las barras gráficas y circulares es que las barras muestran en sus ejes ciertas características importantes que los gráficos circulares no pueden representar, ya que estos no poseen ejes. Los gráficos de barras pueden mostrar sin ningún problema datos asociados con la longevidad, la altura de los crecimientos o declinaciones que especifican con mayor exactitud el resultado obtenido entre los estudios. Diferencias entre las funciones de las barras gráficas y las circulares. Dice que las barras gráficas están creadas específicamente para poder comparar los resultados obtenidos dentro de los análisis. Estas permiten saber sin errores la desigualdad o igualdad que existen en los datos registrados en el gráfico. Mientras que las gráficas circulares se encargan solamente de precisar el porcentaje que posee la totalidad de una muestra dada. Esto es lo que les estaba diciendo hace un momento. Cuando hay varios datos, lo ideal es emplear una barra. Y para conocer esa igualdad o desigualdad entre ellas. Y cuando necesitamos conocer ese porcentaje, entonces opte por una torta o circunferencia. Bien, creo que aquí ya en adelante no hay mucho. Dice que sin duda alguna la mayor diferencia entre las barras gráficas y las circulares es la manera en la que se encuentran representados en los planos. Las barras gráficas están creadas por rectángulos que pueden estar ubicados de manera vertical u horizontal. A diferencia de las gráficas circulares están compuestas por, como lo dice su nombre, circunferencias que están divididas de acuerdo a cuántos resultados existan. A pesar de que existen diferencias entre dichas gráficas, ambas pueden ser utilizadas como un método estadístico para expresar resultados precisos. Bueno, quería pues aclarar un poquito más el concepto de cuándo utilizar una u otra. Ahora sí, vámonos entonces al material que yo les compartí. Veamos entonces el PDF. Ese lo deben desarrollar, por favor. Acá nos vuelve a hablar un poquito de los conceptos de cada una de esos tipos de gráficos. Recuerden que hay varios tipos de gráficos. Acá se van a tratar los tres más comunes, que son las barras, las circunferencias y las líneas. Entonces nos dice, un gráfico en Excel es una representación gráfica de ciertos valores que nos permiten hacer una comprobación comparativa de manera visual. Los gráficos en Excel son una de las herramientas más potentes que nos ofrece Microsoft para hacer informes, análisis de datos, etc. Los gráficos más utilizados. Entonces tenemos las columnas agrupadas. Aquí tenemos el ejemplo. Dice que vemos un gráfico de Excel de columnas sencillo en el que solo tenemos una única serie de datos que va de enero a julio. Entonces ya vemos un concepto nuevo que es series. Esta hace referencia a los meses del primer semestre, no es el primer semestre porque va hasta julio. Series que vienen siendo también las categorías. Como puedes ver, el gráfico expresa muy bien en el vertical aquellos meses con mayor valores y permite comparar muy fácilmente con el resto de los meses. O sea, ahí vemos el crecimiento de un mes a otro. Cuando hay varias series, o sea, estamos, por ejemplo, comparando la venta de 2 o 3 productos en un mes. Entonces, aquí tenemos el producto 1 y el producto 2. Entonces, para enero vemos cómo el producto 2 tuvo una mayor cantidad con respecto al producto 1, pero hacen parte del mes de enero. ¿Bien? Y así vemos cada uno. Entonces, columnas agrupadas con varias series. Y aquí el gráfico circular, que ya nos habían dicho, son ideales para hacer la representación y poder obtener el porcentaje de esa serie o de esa categoría. Entonces, miremos ahí cómo nos dice que también le llaman quesitos, son unos gráficos muy usados, pues representan de manera muy sencilla la proporción de una serie de valores respecto del total. Dominar este tipo de gráfico es fundamental, nos puede ayudar a representar de manera muy sencilla una serie de valores muy complejos, siguiendo el ejemplo de antes tendríamos, y aquí entonces nos está mostrando los valores con respecto a este ejemplo que estamos viendo acá. Y las de línea, que ya les había dicho que son para representar tendencias.
con respecto al tiempo, nos dice acá, este gráfico está muy indicado cuando en las categorías tenemos cualquier referencia de tiempo, como días, años, meses, horas y minutos. Ya vemos acá algo importante. Tendencias con respecto al tiempo. Entonces aquí vemos. Y encontramos un ejercicio que considero yo la forma más fácil de poner en práctica o de asimilar estos aprendizajes. Entonces, muchachos, ustedes allá, yo les pasé un archivo Excel donde está en la tablita, que son estas. Lo primero que tienen que hacer es tabular. Ustedes les piden aplicar una encuesta y luego presentar el informe de esa encuesta. Entonces, una vez hayan aplicado las encuestas, comienzan a tabular. ¿Y qué es tabular? Que ustedes en la tabla, de acuerdo a las series o categorías que tienen esa encuesta, ustedes la grafican en esa, o la tabulan, perdón, el término es tabular, los datos obtenidos, ¿sí? Por ejemplo, que la respuesta 1 tuvo 20 de 30 encuestados, entonces 20 para la respuesta 1 y la respuesta 2 tuvo los otros 10 que hacían falta, ¿sí? No respuestas, sino la opción A, la opción B, más bien la opción 1 y la opción 2 de la respuesta 1. Así puede ser una forma de tabular esas encuestas. Bien, acá nos dice el ejercicio. La siguiente tabla de datos se observa la evolución de cosecha de manzanas, peras y piñas que se han producido en los años 2017, 2018 y 2019. Visualizar mediante un gráfico dicha evolución. Entonces, aquí ya el ejemplo nos muestra una vez que es una barra. Porque tenemos 3 series. ¿Cuáles son esas 3 series? Las 3 tipos de frutas, ¿sí? Y por este otro lado tenemos los años. Entonces, aquí tenemos los valores. Por ejemplo, en el 2017, 80 de manzana, en el 2018, 96 y en el 2019, 105. Y así los valores para cada uno. Entonces, voy a ver acá, voy a abrir el Excel. Y veamos. Entonces, primer paso, como les decía, se me pasó por alto y les envié el archivo. La idea era que ustedes hicieran la tablita, pero bueno, ya está hecha la tabla, entonces háganlo ustedes allá también. ¿Cómo hago para insertar el gráfico? Es básicamente lo que estamos trabajando. Se selecciona toda la tabla, ¿sí? En este caso, toda, ¿por qué? Porque nos están pidiendo mostrar la variación entre el año y la fruta, ¿sí? Entonces, todos, los está incluyendo todos. Ya cuando son preguntas muy concretas, por ejemplo, necesito la variación de las frutas, pero solo para el año 2018, entonces ya solo hará la selección de lo que son la categoría frutas y el año 2018. Tengan presente eso. Acá como nos lo están incluyendo todos en el problema o en el ejercicio que nos están planteando, se selecciona toda la tabla. Paso siguiente, cuando he seleccionado la tabla, me voy a la pestaña Insertar y más o menos a la mitad de la cinta encontramos el grupo gráficos y vean que hay un montón de tipos de gráficos. Pero nosotros estamos poniendo en práctica los más comunes. Entonces están que son los de barra, miren, de columnas o de barras, así se llaman. Ustedes despliegan porque recuerden que siempre que hay una flechita significa que hay más opciones y les va a mostrar los diferentes diseños que ofrece para columnas. Ahí vemos que columnas en 2D, en 3D, en 2D pero así en horizontal, barras en 3D pero también en horizontal. La más común, más práctica para interpretar son estas las primeras, las columnas agrupadas en 2D y que se manejen así por un solo tono para cada categoría, o sea, en este caso para cada tipo de fruta. Porque miren, esta es otra manera, pero pues es más difícil de comprender así a simple vista, ¿sí? Requiere más tiempo para analizarla. Entonces, para que seamos más prácticos, yo les recomiendo esta. Y entonces automáticamente me sale este objeto, es el gráfico, y es algo flotante en Excel. Bien,
Si nosotros los informes, digamos que los cálculos y demás se hacen acá en Excel, pero el informe ya con el texto, el documento bien organizadito, o sea, como el documento oficial, se debe hacer en Word. En Word usted puede insertar los gráficos. Lo que pasa es que cuando usted le da a insertar allá en Word y no tiene la tabla, entonces él automáticamente le abre una interfaz a Excel. Entonces, es como si usted estuviera en Excel, pero de una manera flotante. Ahí les deja crear la tablita y le genera el gráfico allá en Word. Otra manera, que es como la que usábamos antes, cuando todavía Word no tenía como todas las opciones de insertar los gráficos, crearlas acá en Excel y luego copiar y pegarlo allá en Word. Puede ser una forma, ¿sí? Entonces, vean, ahí ya tengo y estoy dando respuesta, pero ahora vamos a colocarlo más chévere, vamos a analizar las diferentes características que tiene la herramienta. Si a ustedes no les gustan estos colores, ustedes pueden cambiarlos. Observen cómo en el momento que yo tengo, mire, si lo suelto, no me muestra la cinta de opciones normal. Si le doy clic sobre el gráfico, automáticamente aparece esta pestaña que se llama herramientas de gráfico y tiene dos subpestañas, una que se llama diseño y otra que se llama formato. ¿Bien? Entonces, diseño me ofrece más opciones de color, formas de mostrar los datos. Por ejemplo, acá si yo quiero cambiar los colores, miren, está en este que dice multicolor. Si yo le doy acá, miren cómo va cambiando en esta segunda paleta que me está ofreciendo. Me está mostrando tonalidades azules y grises, o esta que está acá, que es muy parecida a la anterior. Y miren, voy a dejar, por ejemplo, esta, la de paleta de colores 4. ¿Bien? Y ya le he dado una tonalidad diferente. Eso ya más es por el tema de diseño. El título del gráfico. Estamos comparando la evolución de la cosecha. Entonces, vamos a ver. Vamos a colocarle aquí un título que diga algo así, evolución de cosecha. Le di doble clic ahí donde decía eje. Ay, pero no me sale la E mayúscula ya. De cosecha. Entonces, ahí, bueno, aquí tenemos los valores. No sabemos los valores exactos, pero hay una manera de colocarlos. Y es que miren que cuando ustedes le dan clic acá al objeto o al gráfico, ustedes pueden darle clic en este más y él les muestra este globito que estamos viendo acá, donde él nos muestra pues las diferentes formas en que se pueden presentar los datos. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta marcar esta que dice etiquetas de datos para yo tener la seguridad cuál es el valor, porque yo sé que por ejemplo, que son unas peras en el año 2017, está un poquito más de 20, pero no me daba con exactitud la cantidad o el valor. Ya colocándole etiquetas de datos, puedo observar que el valor exacto es 25. Bien, sabía que estaba entre el 20 y el 40, pero no me daba con exactitud el valor, pero ya le dije que me los mostrara y entonces ahí me los va a mostrar. Si por ejemplo, veamos que podemos ver por acá, tabla de datos, no, esta no. Porque tabla de datos, miren, ¿eso para qué? Si ya nosotros tenemos ahí la tabla. O si es de su gusto incluirla ahí. Cuando son tablas pequeñas como esta, es válido. Cuando son tablas muy extensas, no, porque se va a ver muy difícil de analizar. Títulos de los ejes, entonces si yo le quiero colocar aquí este título del eje Y, puedo marcarlo y entonces donde sale ese cuadrito que dice título del eje, le podría colocar cantidades. Y acá le podría colocar años. Pero yo creo que es claro, eso está como sobrando ahí. Veamos qué nos ofrece por acá en ejes. Horizontal, primario, vertical. Yo creo que hasta ahí estaría bien. Otra forma, a ver, si yo le digo aquí en diseño rápido, hay una manera, pero recuerden que yo les decía, las tortas son para mostrar porcentajes, pero si ustedes lo necesitan en las barras, también se puede hacer. Por aquí hay una opción en diseño rápido. Vamos a ver, ¿dónde estás? Aquí me lo está mostrando los datos.
No, no me está mostrando los porcentajes. Sé que hay una forma de hacerlo. Ese no, no, ese no quiero. A ver, aquí despleguemos y veamos. No, definitivamente yo estoy errada ahí, entonces porque no muestra porcentajes. No, señores, no las muestra. Veamos acá. Esto es para los colores. Estilos y colores, pero no me va a mostrar porcentajes. De ninguna manera. Y si yo quiero, ahora, chévere esto, miren. Bueno, ya sabemos en relación, o sea, en general, para todos los años y para todos los tipos de productos. Ahora imagínense que ustedes quieren ver esa misma evolución, pero solo para las manzanas. Entonces, aquí está este icono de filtro. Yo le doy acá. Me deja aplicar filtro. Bueno, aquí, está como lento. Lo que pasa es que no como yo manejo, pues Excel, creo que es de 2010, no me muestra esas opciones. Inclusive quedé perdida en la parte donde usted seleccionó para que los gráficos le mostraran más específicamente los valores como 25, 11. A ti te debe aparecer, mira, a ti no te aparece, bueno, el cambio entre las versiones es que acá nos aparecen las herramientas a las manos con estos 3 botoncitos, pero en el caso tuyo te debe aparecer la pestaña de diseño y acá donde dice diseño rápido vas a encontrar la opción de, por ejemplo, esta, mira, que dice diseño 4, ahí es donde encuentras que él te muestre los datos, sí, los valores. Diseño 4 es una manera de mostrarlo y el otro es... el 2, diseño 2 también te deja verlo. Toca que lo uses por ese lado. ¿Sí, sí se pudo? Estoy en diseño y selecciono el gráfico 4, pero no, y el 2 tampoco me deja ver esa opción que a usted le sale ahí. ¿Tienes el gráfico? Sí, claro, debes tenerlo seleccionado. Sí, señora. Sí, Sí, pero él te lo debe mostrar. Y si no, pues, yo sé que por ahí se puede. Y acá en la cinta de opciones, entre las que te muestra, uno que te deje mostrar los valores. voy a mirar a ver. No, nada. Hay un montón, pero al momento ¿Cómo saber cuál es el que te va a mostrar los valores? Porque en el diseño que te muestra, ¿Sí? tiene unas lineecitas arriba. ¿Sí las ves? O sea, la barrita con una linecita arriba. Eso es porque te va a mostrar valores. Las que no tienen esa linecita arriba no te van a mostrar nada. Lo que estoy buscando, pero no, nada, estoy perdida porque no me muestra ningún gráfico con esas lineecitas. Todos los gráficos que tengo acá en la sección de diseño, en gráficos de barra, ninguno me muestra la línea. No. Inclusive esa parte del título tampoco la tenía, sino que yo empecé como a buscarlo y le di a añadir. Ese sí se puede insertar, solo que no es tan directo así la opción, pero sí se puede insertar también en la versión anterior. No, señora. Diseño, presentación. De pronto en la presentación me aparecen son opciones de título de gráfico, rótulo, leyenda, etiqueta de datos, tabla de datos, ejes, línea de cuadrícula, área de trazado, y en diseño no me aparece ninguno así con las líneas arriba como me dice. Entonces debe ser en alguna de esas otras opciones, por ejemplo, eje, que debe permitir Presentación en ejes. En ejes o en categorías. En eje dice eje horizontal primario, eje vertical primario. Bueno, eso es para colocarle los títulos, no. Tabla de datos. Si quieres, ¿puedes compartir la pantalla?
Es que estoy desde el portátil porque no le puedo compartir internet al portátil. Porque este internet no me permite compartir sino hasta cierto límite. Entonces no me deja. ¿Alguien más que tenga una versión así antigua? Que no les permita que pueda compartirla. Toca entonces, Ingrid, que la sigas ahí cacharreando. Sí, señora. Si la tienes. Si te toca mirar entre las opciones, porque así Sí. a ver, no podría decirte es esta, mira. No Sí, la señora. recuerdo. Bueno, les decía, acá nos ofrece también la opción de filtros. Entonces, si yo le digo acá, que solo me muestre la serie de las manzanas a lo largo de los 3 años, le digo acá aplicar y le doy. ¿Sí? Entonces, esa es otra manera también chévere de los gráficos. Vamos entonces al ejercicio. No sé si ustedes tengan preguntas hasta ahí. Vamos nuevamente al PDF. Y tenemos entonces que nos entrega una tabla. Hay producto 1, producto 2 y el total de las ventas realiza la siguiente tabla. Entonces, bueno, lo primero es calcular el total de las ventas. Voy a hacerlo yo rapidito acá. Ya yo las tengo calculadas. Como calcular la cantidad vendida, ¿no? Luego dice, realiza el gráfico de barras correspondiente al total de ventas de los diferentes meses. Realiza el gráfico de sectores para las ventas mensuales de forma que veamos qué fracción de nuestras ventas se realizó en cada uno de los meses. Y realiza un gráfico de líneas sobre la variación que experimentan los dos productos a lo largo de estos meses. Esta que dice gráfico de sectores es una tortica. Bien. Vamos acá. Y voy a presentarles nuevamente el archivo. Entonces, miren, ya yo hice el cálculo, que es la suma de estos dos valores. Y vamos a hacer el primer ejercicio y los demás ya ustedes los hacen. Bueno, calcular el total de ventas, ya lo hice. Realizar el gráfico de barras correspondiente al total de ventas de los diferentes meses. Al total de las ventas de los diferentes meses. Es lo único que me están pidiendo. Total de ventas y los meses. Entonces, en ese caso, se hace así, muchachos. Se selecciona esta columna y se selecciona esta otra. ¿Bien? Porque no nos están pidiendo que especifiquemos por el producto 1, el producto 2. No, este ejercicio no lo está pidiendo así. Entonces, nos vamos a insertar y nos está pidiendo también que sea de barras y le damos acá. Ay, caray, lo corrí. Y entonces acá está la cantidad vendida para cada mes. ¿Sí? Y de ahí pues sí, toda la personalización que se le quiera dar. Pero quería mostrarles eso. Cuando nos está dando dos valores específicos, como en este caso, que era el total y los meses. Esa es la manera de representar. Ya ahí en adelante ustedes pueden darle la personalización para que les muestre la etiqueta de datos ahí arriba y sea más fácil la interpretación. No sé si... me repite esa partecita que no estaba mirando. Mira que no seleccioné, yo no seleccioné toda la tabla. Yo solo seleccioné la columna A y la columna D porque nos estaban pidiendo era con respecto al total de ventas durante los meses. Entonces, yo solo seleccioné esas columnas e hice la inserción del gráfico. Bien. Y de ahí, pues, yo les he dicho, ustedes le ponen las etiquetas que ustedes desean. Ahí están los valores, mírenlos, para ese ejercicio.
El siguiente, pues, el 3 dice, realiza el gráfico de sectores, que es las torticas, para las ventas mensuales, de forma que veamos qué fracción de nuestras ventas se realizó en cada uno de los meses. Vamos a colocarle de una vez los porcentajes. Entonces, aquí sí voy a hacerlo por este lado. Voy a seleccionar acá los meses y los productos 1 y 2 y vamos a darle insertar y le digo que es una tortica normal. ¿Bien? Pero miren que solamente me está representando un producto. No me los está representando los dos. ¿Cómo haríamos ahí entonces? ¿Será que ese no es cierto? Realiza el gráfico de sectores para las ventas mensuales, de forma que veamos qué fracción de nuestras ventas se realizó en cada uno de los meses. ¿Qué fracción de nuestras ventas se realizó en cada uno de los meses? Porfa, analicen ese mientras yo recuerdo acá, porque no es o sea, el gráfico circular solo me va a mostrar el producto 1. ¿Se acuerdan lo que decían entre las diferencias de que las barras son para analizar varias series o varias categorías, y las tortas con respecto a una sola categoría o serie, la variación en el tiempo de esas? Y miren que no me está permitiendo para los dos productos. Entonces, déjenme ver acá. Profe, me hace un favor, me recuerda cómo selecciono las dos celdas separadas. Lo que pasa es que seleccionar una y voy para la otra, o sea, se me sale la elección de la selección. Debes mantener la tecla control presionada y con el clic sostenido ir seleccionando las celdas. Con control. Gracias, profe, gracias. A ver, Elkins o David, alguno de los compañeros que proponen acá para darle respuesta a ese ejercicio.
Profesora, una pregunta, como yo voy un poquito más atrasadita que ustedes por la cuestión del Excel acá que estoy, entonces yo inserté el gráfico seleccionando las dos columnas, la de mes y la de total ventas. Y el gráfico que me sale es totalmente diferente, me sale que serie 1 me muestra un color, o sea, no me muestra los meses, sino serie 1, serie 2, serie 3, serie 4. Pero usted seleccionó de mes, o sea, de A1 hasta A7 y luego de D1 hasta D7. Sí, señora. Sí, solo las dos columnas. De A1 hasta A7 y de 1 hasta D7. Es más, voy a volver a hacer el proceso para que... Instructora, me pasa lo mismo de la compañera. Entonces, ¿sería que a usted le toca escribirle ahí el nombre? No, pero él debería reconocerlo. Por eso sí, eso es lo que se me hace raro. Debería... ¿Qué versión es la que ustedes tienen? 2010. Bastante viejita. Yo tengo la 2019. Pero Kersi, mira, ¿cómo se hizo acá? Voy a eliminarlo un momento. Y mira, selecciono esta acá, selecciono control y selecciono esta acá. Están las dos seleccionadas. Le digo insertar y le digo barra. Y aquí está. De una. Kersi, ¿qué estás haciendo ahí diferente? Instructora, yo le doy así en barra y me sale que algunos tipos de gráficos no se pueden combinar con otros. Selecciona un tipo de gráfico diferente. Por eso, y no está seleccionando esa barra, un tipo de gráfico barra. Tienes que seleccionar el de barra. Por eso ya sé el que estoy seleccionando. Tú puedes compartir pantalla. Sí, señora. Voy a dejar de compartir y la compartes. Ya. Ya la vemos. Le doy Entonces, aquí sí. y aquí. No, elige la de arriba. Esa. Mira, me sale eso. Algunos tipos de gráficos no se pueden combinar con otros. Como si tú tuvieras un gráfico inicial. Haz una cosa, Kersi, dale guardar y cierra el archivo un momento y lo vuelves a abrir. No dejes de compartir. Bueno. Parece que estuviera como recordando un archivo anterior. Me sale así.
¿Listo? Ahora sí. Te sale serie. Profesora, ahorita que pueda le comparto la mía para que mire cómo puede solucionar acá. Pero ya la solucionó Ingrid, porque es que mira que a ella le aparece 2, 4, 6, sí, son 6 valores. Está representando. Vamos a seleccionarlo, Ingrid, para ver si le cambiamos para cruzarlos. De pronto están cruzados. Dale en el más, a ver, no, por el más, no, por el pincel. No, estos son los tipos de gráficos. No, por ahí no. Dale en el más. Dale en ejes. Hay unas flechitas a la derecha. A la derecha. A la derecha de ejes. Que no veo porque no tengo los nombres. Dale en títulos de eje. Opción títulos de eje. No, esa no es. Tabla de datos. Porque te sale series. Exacto. A ti ya te estamos viendo cómo es, Ingrid. No, no, señora, nada. No, no, señora, mira, estoy revisando. Si no logro identificar si le sale así en series. ¿Alguien más le ha salido así en series? A mí también me pasa lo mismo, instructora. Kersi, elimina un momento y hagamos el paso a paso. Por favor, vas a seleccionar primero los meses. Ay, ¿qué hice? Con shift flecha hacia abajo. O bueno, así. Ahora, no, tú no estás seleccionando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no te deja seleccionar? Control y ahí. Insertar. El primero. Es que me parece que tú no estás seleccionando. Porque mira que él no que lo estuviera haciendo errado, sino que tú habías seleccionado. Y tú solo habías seleccionado los valores numéricos del total de ventas, pero no estabas seleccionando como tal los nombres enero, febrero, marzo. Por eso era que te salía así. Era un error de selección. ¿Ya puedo dejar de compartir? Sí. Gracias. Ahora, miren acá, ¿se acuerdan que yo les decía, Valentina nos dice que si hacemos 2 torticas, no, Valentina, esa no es la solución. El ejercicio nos dice, realiza el gráfico de sectores para las ventas mensuales, de forma que veamos qué fracción de nuestras ventas se realizó en cada uno de los meses. No nos preguntan por un producto en específico. Básicamente es la misma representación, pero con el propósito, que lo achiqué muchísimo, con el propósito de mostrar el porcentaje.
Bien, entonces, véanlo, acá está. Se selecciona el mes y se selecciona el total de ventas, porque no nos están pidiendo por productos. Sí, y recuerden que tampoco sería posible comparar los dos productos porque esta solo es para una categoría. Cuando ya son varias categorías, entonces son las barras. Acá para mostrar ese porcentaje, aquí está. Entonces, voy a mostrarles cómo se hizo. Voy a eliminar este momento. Selecciono mes, presiono control y selecciono acá el total de ventas. Le digo insertar y le digo la tortica. Ahí está. Y ahora, para que me muestre el porcentaje, aquí en diseños de gráficos, busco, voy a ir señalando para encontrar, miren, ahí hay una forma de porcentaje. Esta es como la más, el estilo 11, me parece a mí la más chévere o más delicadita. Esta con estas etiquetas ahí no es muy útil porque miren que se va cruzando de un lado a otro, entonces no la recomiendo esa. Hay esta opción, pero yo en lo personal usaría el estilo 11, ¿sí? Y ahí está el porcentaje que corresponde para cada mes. Porque si leemos el ejercicio nos está diciendo es con respecto a para las ventas, o sea, el total de las ventas. Y ahora luego dice, realiza un gráfico de líneas sobre la variación que experimentan los dos productos a lo largo de todos estos meses. ¿Cómo lo haríamos? David, por ejemplo. Señora. ¿Cómo lo haríamos? El tercero, el que nos dice, realiza un gráfico de líneas sobre la variación que experimentan los dos productos a lo largo de estos meses. No, instructora. Estoy en la clase, pero estoy acá con otro tema ahí. El que pregunta que si el curso termina hoy y las actividades ya les digo ahorita cómo las vamos a entregar. Bueno, Valentina, ¿cómo haríamos el tercer punto, el último punto, pues? No es ni el tercero, es el cuarto. Realiza un gráfico de líneas sobre la variación que experimentan los dos productos a lo largo de estos meses. Hola, instructora. Yo ahorita lo estaba haciendo precisamente ese punto y yo lo que hice fue seleccionar mes, producto 1, producto 2 e inserté el gráfico de líneas. Nos es. Entonces, el gráfico de líneas es este. Y elegimos uno sencillito. Mírenlo, ahí está. Y aquí nos vemos perfectamente como el producto 1, cuando en el primer trimestre del año iba arriba y de repente tuvo una caída y ahorita para el mes de mayo se está otra vez como mejorando, ¿sí? Como sus ventas. En cambio, el producto 2 comenzó mal en los primeros 4 meses y ahora va hacia arriba desde abril en adelante y se ha mantenido, ¿sí? Y va para arriba. Y en cambio este ha sido muy inestable. Sube, baja, sube. ¿Sí? Y es muy poco con respecto a su punto de partida. Acá el mes de junio es muy poquita la variación. Acá comenzó en 100 y acá termina en 175. Entonces, ahí podemos ver la evolución de los dos productos con respecto a ese primer semestre. Bien, muchachos, con respecto a qué se debe entregar, pues se debe entregar todo lo que se trabajó hoy. Como yo iba eliminando los gráficos, ustedes no los van a eliminar. Más bien hagan lo siguiente, créanme, una hojita por cada ejercicio. Son 4 ejercicios de gráficos. No, perdón, son 5. Son 5. La primera, que es el de las frutas. Luego los siguientes me quedan una hojita por cada uno de los que es. Los que estoy preparando. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Listo. Crean un gráfico por cada pregunta y me dejan el gráfico ahí y me envían el archivo ya con las 5 o 6 hojitas que sean necesarias. El de las
El de las fórmulas con celdas fijas también hay que desarrollarlo, y los que están pendientes, porque algunos ya los enviaron, el ejercicio de las funciones de contar. Y con eso finalizaríamos lo del curso. Bien. Quiero aclarar lo del tema del nivel intermedio. No va a ser posible realizarlo conmigo porque pues por mis compromisos no tengo el espacio. Liz, si ya los hizo en una sola hoja, entonces, y se ven organizaditos que yo los pueda ver, no estén uno sobre el otro, no hay problema. Pero que yo los pueda ver ahí en orden. Pero sí, lo ideal sería uno en cada hojita. ¿Qué les decía? Bueno, entonces yo no voy a poder llevar a cabo el nivel intermedio, lo va a realizar el instructor Sergio Garzón, muy buen profesional. Yo a la ingeniera Liliana Roa le pasé el listado de 50 personas. ¿Quiénes son esas 50 personas? De 80 que están matriculados entre este grupo 1 y el grupo 2. Habían 80. Y ahí filtré, de acuerdo al compromiso, a la puntualidad en la entrega, filtré 50 personas. Entonces, ellos los estarán contactando, ¿quién? La Secretaría TIC, por medio de la ingeniera Liliana o por medio de Isabel o la persona que ellos designen, para que confirmen si desean continuar con ese nivel, si les sirve el horario, porque pues ya es otro instructor, él les definirá el horario o de pronto mantenga el mismo, no lo sé. Pero ya eso ustedes, si les envían, por ejemplo, un link para llenar un formulario, llénenlo, no se salgan del grupo de WhatsApp todavía hasta que no se haya completado la matrícula. Supongo yo que habrá otro grupo aparte, se termina conmigo, pero estén ahí mientras se concreta la matrícula del otro grupo. ¿Ve? Lo más probable es que, bueno, ya quedó para julio, se lleve a cabo en julio. Y ya con el instructor programan los horarios y demás. Por mi parte, me queda agradecerles por la participación, por el compromiso a quienes lo tuvieron. Lamentablemente, pues la idea es que todos se puedan certificar, pero no fue así. Casi que la mitad de cada grupo no cumplió, no los conocí. Eso es pues de lamentar porque se le niega la oportunidad a otra persona y bastante que dicen, pero no, ya el cupo está lleno y uno por darle prioridad. Para eso se hace un ejercicio que es la bienvenida o inducción, donde se les explica cuáles son los compromisos, las condiciones, los requisitos, para que ustedes evalúen si de verdad tienen ese tiempo disponible, si están dispuestos, si además el curso cumple con sus expectativas, o esperan una próxima oportunidad donde todo esté más afín a lo que ustedes requieren, y no negarle la oportunidad a otra persona y ustedes mismos también ahí llegar a que le apliquen una sanción, porque cuando quedan reprobados el sistema los sanciona de manera automática. Bien, pero bueno, eso ya no es con ustedes, porque ustedes los que están aquí son por los que han sido responsables. Voy a dejar la grabación acá.